Vamos a conversar en este momento con Diego Bazán, congresista de Avanza País y además ponente de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Congresista Bazán, perdón, claro, Pedro Castillo, congresista Bazán, ¿cómo está? Buenas noches. Omar, buenas noches, como siempre un gusto estar con ustedes. Quería empezar con esta frase que realmente hizo hincapié el exministro Silva Martinot, que ha dicho el premier Aníbal Torres, y uno no puede dejar de sorprenderse por digamos, lo fuerte y el mensaje además de odio que hay detrás, ¿no? Hablar de que los niños de San Isidro y Miraflores tienen la mentalidad deformada por culpa de sus padres y generando estas divisiones nuevamente entre peruanos, cuando ya hace unos días nada más allá de las cuestiones de confianza que presentó, no nos vamos a olvidar que también tuvo mensajes de odio, misóginos contra nuestra colega Sol Carreño, más allá de que sea periodista o no. Es decir, nadie merece ser insultado, pero el premier pues ya lo ha vuelto una práctica constante y no lo sé, y no pasa absolutamente nada. Y en esta vez se refiere a niños. Es lamentable, pero sin lugar a dudas, el señor Aníbal Torres personifica al gobierno. Y lo que siente el gobierno y lo que sienten los miembros de este gobierno, empezando por el presidente de la República, el señor Pedro Castillo. Desde el día 1, él ha demostrado cierto resentimiento con muchas de las clases en nuestro país. Y creo que esto lo está llevando precisamente a desbaratar mucho lo que decía el exministro Silva Martinot. Él dejó un grupo de profesionales, de tecnócratas al servicio del gobierno, que lamentablemente se han visto relegados, hoy se han visto obligados a renunciar y está prácticamente el sistema público del país desbaratado. No seguimos una línea. Yo creo y estoy convencido de que el Congreso tiene que actuar de inmediato y debe presentar una censura contra el señor Aníbal Torres. Este tema no se puede permitir y además que el señor Aníbal Torres se dé el lujo de ir al Congreso de la República, insultar al primer poder del Estado, insultar a la representación parlamentaria como se le da la gana, iniciar un proceso de provocación, porque hoy es este tema de confianza. La próxima semana será indiscutiblemente otro, porque no es el tema de forma, sino el tema de fondo lo que se persigue, que indiscutiblemente es el cerrar el Congreso de la República. Sin embargo, pareciera que hay todavía mucho miedo para censurar al primer Aníbal Torres. Es decir, todo el mundo lo critica, desde muchas bancadas lo cuestionan, señalan que ya no es sostenible, pero claro, no se atreven porque entiendo que se mueren de miedo muchos de no gastar la famosa bala de plata, ¿no? Yo no tengo miedo. Yo no me aferro al cargo de congresista de la República y espero que reflexionen mis colegas parlamentarios. No tenemos que llegar a esta segunda situación, pero si indiscutiblemente esto le va a dar valentía y les va a decir, son ellos o nosotros, yo creo que tenemos que llegar hasta ese momento. Y me gustaría que lleguemos a ese punto donde ya no hay vuelta que darle y tengamos que activar ya sea la suspensión o ya sea la vacancia contra el señor Castillo, porque el tema es insostenible. Lo he dicho acá en tu programa, Omar, no es una crisis política cualquiera, esta es una crisis política final donde se tienen que tomar decisiones, ya es insostenible la situación. Y la solución en realidad no parte por un adelanto de elecciones, es decir, viendo, a ver, la opinión de las personas, uno dice, bueno, sí, pues no, el presidente Castillo tiene una alta desaprobación, pero no tan alta como la del Congreso. Y cuando vemos las marchas en contra de Castillo, tampoco es que sean tan multitudinarias y las marchas a favor de Castillo tampoco. Entonces uno dice, la población está bien desganada con la clase política en general, ¿no? Correcto. Está deslegitimado el Congreso de la República, está deslegitimado el presidente. Históricamente el Congreso nunca ha sido popular, ha sido muy impopular. Indiscutiblemente, Omar, nos vamos a tener que ir todos. Cuando me hablan de un proyecto de adelanto de elecciones, ¿cuánto demora un proyecto de adelanto de elecciones? Si no es aprobado por ser una reforma constitucional en 2 legislaturas distintas, con 87 votos, sí, pero, o aprobado en una, usted sabe que con hay un referéndum. Usted sabe que quizás ese es el camino más legítimo, es decir, aprobarlo con 66 votos y llevarlo a un referéndum. Y que la gente diga, bueno, sí, que se vayan todos. Correcto, pues. Indiscutiblemente ese va a ser el final. Pero ¿qué garantía nos da
el señor Pedro Castillo, hasta dónde hemos visto este momento, de que esas elecciones van a ser limpias y transparentes y de que en el camino vamos a tener las reformas políticas. Y ojo, no lo digo por usted necesariamente, que incluso haciendo un poco de memoria, usted firmó el proyecto de ley de Susel Paredes para adelanto de elecciones. Pero pareciera que también en sus colegas hay este afán de pues aferrarse con uñas y dientes al puesto. Ayer conversaba con el exministro Jorge Nieto y lo que señalaba es que hay una visión muy chata de parte de nuestra clase política de querer proteger la pequeña parcela que ya conseguí, este poder de ser congresista de la República, y no ver lo que viene ocurriendo más allá de los cuestionamientos de corrupción de Pedro Castillo, ¿eh? La gestión del país. ¿Cómo estamos avanzando como país? ¿Hacia dónde vamos? ¿No te imaginas, Omar, cuántas veces hemos intentado un grupo de parlamentarios responsables tratar de empujar muchas reformas que beneficien directamente al país? Pero indiscutiblemente la sartén por el mango la tiene el Ejecutivo. Nosotros no somos ejecutivos. ¿Cuántas veces se han caído licitaciones de URIA, y tú lo sabes, en el Ministerio de Agricultura? Ya no tengo que enumerar todos los errores que se cometen. Para algunas cosas sí se han puesto muy rápidamente de acuerdo. No sé usted, no recuerdo sus votos, pero, por ejemplo, para la ley de contrarreforma universitaria, voté en contra, ¿no? Porque estoy convencido en la meritocracia. Usted votó en contra. Yo estoy hablando del Congreso, ¿no? Pero ahí sí los opositores y las bancadas oficialistas se pusieron de acuerdo y eso se ha detenido con una cautelar en el Poder Judicial. Pero para eso sí se ponen de acuerdo. Yo lamento esta y muchas otras votaciones que se han hecho en el Congreso de la República. Por eso volvemos a lo mismo. Si nosotros en este momento accionamos un tema de vacancia o accionamos un tema de suspensión, inevitablemente nos vamos a tener que ir en unos meses. Pero más allá de la buena voluntad, que a ver, uno le reconoce que usted ha tenido en sus votaciones, además, no siente además como político joven, como congresista joven, que sus colegas en realidad todo es más bulla, más me peleo pues en el pleno, te insulto, cuestión previa, tal, pero a la hora de la hora nos quedamos todos. Siento indignación, Omar, por ese tipo de situaciones y siento indignación porque no seamos capaces dentro del Congreso de la República de llegar a consensos para salir de esta crisis. Debimos ponernos de acuerdo. Mira, ha ido antes de ayer el Premier a prácticamente insultarnos dentro del Congreso y hasta el día de hoy no siento que se haya tomado una decisión, que no se tenga claro la salida a esta crisis y creo que vamos a seguir así. Este Congreso de la República, si no es capaz de accionar, no sirve para nada y si no sirve para nada, no merece estar donde está. Y si mañana el presidente de la República, lamento mucho decirlo, decide cerrarnos, es porque el Congreso no supo defenderse y no supo tomar consenso. Bueno, tampoco, le pregunto mejor antes de dar un juicio. Esta bravata del Premier de finalmente ir y presentar cuestión de confianza y amenazar con querer presentar 2, 3 cuestiones de confianza, porque él es abogado y él sabe, dice que puede presentar 5, 10 cuestiones de confianza en simultáneo si quiere. ¿Busca cerrarlo o qué busca? Busca indiscutiblemente cerrar el Congreso de la República, se ve acorralado. Legalmente el presidente ya no puede defenderse. Hoy sabemos, si tú revisas un poco los horarios de ingreso y de salida de los abogados del señor Castillo, él dedica de su tiempo de 6 horas diarias a buscar los alegatos, de armar los alegatos de defensa y se ve, además, citado varias veces a la semana. Hay que recordar que el único ciudadano en el país, Omar, que tiene que tener dedicación exclusiva a lo que hace es el presidente. En este escenario no tenemos un presidente que sirve, así que vuelvo a repetirte, la única salida de esta crisis es suspensión o vacancia. Pero usted cree, ya tratando de hacer la reflexión en frío, que realmente el Premier, con estas amenazas, estas pechadas, busque cerrar el Congreso o lo que busca más bien es pues, generar este ambiente supuestamente, yo insisto, supuestamente hostil entre Congreso, Ejecutivo y claro, te distrae la atención
de las acusaciones graves que hasta el día de hoy están ahí contra el presidente Pedro Castillo. Es decir, nadie se olvida que su amigo Fermín Silva dijo que le entregó 30.000 soles para designar a Hugo Chávez. Nadie se olvida de la cuñada promoviendo obras en Anguilla, los sellos que se le encontraron. Nadie se olvida de los depósitos de los hermanos de la primera dama, los testaferros Angie y Hugo Espino. Pero claro, el premier asusta, pecha, pero ¿los quiere cerrar o los quiere atarantar? Yo creo que nos quiere cerrar y en el camino obviamente quiere generar miedo. Y no olvida precisamente estas situaciones porque estas situaciones han conducido, o lo que ha ocasionado el presidente de la República han conducido a las 2 denuncias precisamente que hoy tiene bastante graves en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una más avanzada que la otra, la de la fiscal de la Nación, la denuncia constitucional recién ha iniciado su proceso. Sí. Tiene para mes y medio, 2 meses probablemente, y la otra puede llegar a su punto final en 2 semanas probablemente. Entonces ha visto cómo de pasar de tener una fecha el día viernes de la semana pasada, hace exactamente 7 días, hemos pasado un presidente de la República que ha dilatado por sobre todas las cosas la reunión de la Comisión Permanente para tratar este tema y prácticamente vamos a votar esto en 1 o 2 semanas y que probablemente mucha gente esté tratando de desgastar esta denuncia o de atacar y de criticar esta denuncia por traición a la patria cuando realmente tiene fundamento constitucional y podría llegar hasta el final. Bueno, si quiere entramos a esa discusión, pero a ver, muchos constitucionalistas dicen que pues no hay ningún fundamento detrás, ¿no? Porque el presidente de la República puede haber cometido una torpeza en una entrevista con este periodista Fernando Rincón de CNN en español, pero no ha cometido. ¿Cuál es el acto de traición a la patria que ha cometido el presidente? El acto es decirlo, Omar. Pero eso es una opinión, eso es una torpeza verbal, ¿no? Hay que diferenciar de lo que es una opinión y es una declaración. Ya. No es una opinión. Lo que tú y yo podamos decir el día de hoy sí resulta siendo una opinión, porque ni yo, ni tú, ni yo personificamos a la nación, Omar. Cuando un país se va a la guerra, ¿quién declara la guerra si no es el presidente de la República? Ya, pero para que haya traicionado a la patria, congresista, perdóneme, entiendo que según está tipificado en el Código Penal, tendría que haber de alguna manera cedido territorio a un país distinto. Discúlpame, Omar, pero hay que revisar bien el informe y nosotros decimos, presuntamente se cometió el delito de traición a la patria. Nosotros lo acusamos a través del juicio político de infracciones constitucionales, del artículo 154 que habla de la inviolabilidad y la inalienabilidad del territorio nacional, del artículo 32 que habla del deber del presidente de la República de defender por sobre todas las cosas del territorio nacional. Pero por otro lado decimos, presuntamente por traición a la patria, algo que tiene que determinar el Poder Judicial. No lo vamos a determinar nosotros. ¿Pero en qué momento ha violado pues, el territorio nacional, congresista? Una declaración de un presidente de la República, de un embajador, de un canciller, de un primer ministro, pueden ser tomados en cuenta en algún proceso o demanda. Mire, no lo digo yo, pero hay que... Lo escuchaba al doctor, al magistrado Gutiérrez Tixe del Tribunal Constitucional. Yo lamento mucho que el señor Gutiérrez Tixe se comporte, así te lo digo. Déjeme terminar, porque al menos a mí me hacía mucha lógica de lo que él decía, rebatiendo al procurador que fue en ese momento por el Congreso de la República, diciendo, ¿acaso vamos entonces a enjuiciar o penalizar una opinión del presidente de la República en materia de integración, de que, bueno, le voy a dar una salida a Bolivia? Insisto, que puede ser una torpeza, una tontería, una ignorancia, pero traición a la patria, congresista. Qué equivocado esté el señor Gutiérrez Tixe, que se comporta como un congresista antes de como un digno magistrado del Tribunal Constitucional. El señor Gutiérrez Tixe ya adelantó desde ya opinión, cuando él debería haberse reservado su opinión para el final, porque precisamente de esto se trataba. Ahora, yo lo digo claramente, el señor, el abogado, el procurador que fue a defender, no tenía ninguna voluntad de defender. No me cabe duda
que al ser un procurador enviado por la Procuraduría General de la República, que pertenece al Ministerio de Justicia, podría ser un topo del gobierno incluso, y no tenía ninguna voluntad de defenderlo. Y sin embargo, el señor Gutiérrez Tixe, por otro lado, no se comportó al nivel de un tribuno. ¿Y no cree, congresista, que más bien le están haciendo un gran favor, un tremendo favor al presidente Pedro Castillo, y ustedes también moviendo los reflectores de una denuncia importante como la que ha planteado la fiscal de la Nación, con 190 elementos de convicción, es decir, hechos del por qué él sería la cabeza de una organización criminal, llevando el debate a un tema de traición a la patria que, bueno, usted podrá decir que hay argumentos, pero que es sumamente cuestionado, y dándole armas para que se victimice? Estoy convencido de que los dos informes, tanto traición a la patria como la denuncia constitucional, son contundentes. Que un informe contenga casi 1000 páginas de acusaciones directas hechas por una persona tan legítima como la fiscal de la Nación no puede quitarle argumentos a una denuncia de traición a la patria que es totalmente constitucional y que puede desencadenar finalmente en retirarle precisamente la investidura al presidente por un artículo que sí está tipificado en el 117 de la Constitución, que es traición a la patria. Bueno, finalmente entendemos que lo que va a primar acá es la fuerza de los votos, y vamos a ver si es que un procedimiento político en todo el sentido de la palabra, y que estoy seguro va a llegar a buen puerto. Muchísimas gracias, como siempre, congresista Bazán, Diego Bazán, congresista de Avanza País, y el ponente justamente de este informe que recomienda acusar al presidente de la República por traición a la patria.